Hola, buenas tardes. En este jueves, dentro de nuestra sección Hablemos de Arqueología, nos acompaña un invitado muy especial. Él es el doctor Javier Bonilla Palmeros. Él fue mi maestro en la Facultad de Antropología. Le tengo un aprecio muy particular y muy especial. Y pues bueno, el doctor Bonilla es egresado de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Actualmente se desempeña como investigador de tiempo completo en el Instituto de Antropología de la misma universidad. Y es ahí donde promueve dos líneas de investigación en torno a los estudios de imagen de tradición mesoamericana. Una de estas líneas es la relacionada con los estudios de códices, escultura, pintura mural y cerámica, y la segunda línea es relacionada con el estudio de la iconografía en la indumentaria tradicional indígena. El doctor es doctor por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y también él es autor de múltiples libros, entre los que destacan Los Códices de Chiconquiaco, que fue publicado en 2007 por el gobierno del estado de Veracruz, y también es autor de diversos artículos. Y pues es un gran honor que esta tarde nos acompañe aquí dentro de esta sección. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias, Erika, por la invitación. Buenas tardes al público. Realmente me siento muy contento del hecho de que hayas invitado para hablar sobre un tema que en estos días reviste gran relevancia en territorio mexicano, como es la festividad de Todos Santos. Nos vamos a centrar, con base en el tiempo que tenemos, pues en la festividad de Todos Santos en la ciudad de Coatepec, Veracruz. De inicio tenemos que tener presente que esta festividad de Todos Santos es producto de la fusión de elementos de tradición prehispánica y elementos que fueron introducidos durante el periodo colonial por la Iglesia Católica. De tal manera que la festividad de Todos Santos reviste todo un proceso sincrético en el que perviven algunos elementos, algunas concepciones de tradición mesoamericana al lado de elementos propios de la religión católica. De entrada tenemos que tener claro cuál era la concepción de la muerte en la época prehispánica. Como arqueólogos, pues nos toca trabajar en contextos funerarios, se hacen excavaciones, se rescata abundante información de muchos entierros que fueron realizados en diferentes contextos, y esta información es lo que nos lleva a entender parte de esa serie de conceptos que giran en torno al último momento del ciclo de vida del ser humano, la muerte. En el México prehispánico, la muerte era un momento dentro de un orden cíclico. Este orden cíclico, el ser humano lo observó a partir de todos los movimientos que se dan a nivel naturaleza. Así como nosotros vemos la sucesión de luz, oscuridad en el día, vemos el movimiento del sol, de la luna, la serie de cambios que se dan a nivel terrestre con el desarrollo de las plantas, su crecimiento, la floración, los frutos, y de cómo en un periodo de secas se mantiene en estado latente estas plantas. Pues el ser humano, al insertarse dentro de todo este contexto geográfico simbólico, va a relacionar su propio ciclo con el desarrollo a nivel cósmico. Como por ejemplo, digamos, el maíz. El maíz, que es uno de los elementos básicos de la dieta
del mesoamericano y de las actuales generaciones. Si nosotros sembramos un grano de maíz, lo enterramos simbólicamente, o sea, baja a la región de la muerte, la que se encuentra debajo de la corteza terrestre. A los 8 días empieza a germinar. Claro, tiene que darse determinadas condiciones, la oscuridad, el frío, la humedad. Y a los 9 días ya tenemos una germinación. Esa plantita, con cuidados y las condiciones necesarias, va a crecer, se va a desarrollar hasta que llega a la plenitud, da floración, fruto. ¿Qué tiempo se lleva todo ese periodo? 9 lunas, 9 meses. Casualmente, estas sociedades van a observar que ese mismo tiempo se lleva al periodo de gestación del ser humano, o sea, del individuo, en el vientre materno. Entonces van a establecer una asociación entre el desarrollo del maíz y el propio ser humano. ¿Cuántos mitos tenemos registrados en el periodo colonial por algunos cronistas, donde se nos remite a que el hombre está hecho de masa de maíz? O sea, una analogía simbólica con base en el periodo de gestación. 9 lunas, 9 meses. Pero bien sabemos que ese fruto, esa mazorca seca, se desgrana, se vuelve a enterrar la semilla y surgirá la vida. Esa característica fue interpretada por estas sociedades mesoamericanas y entonces vamos a encontrar que toda una serie de rituales, de ofrendas y de representaciones de la muerte giran en torno a un orden cíclico. Por lo tanto, la muerte solamente es un paso, un momento, ¿sí?, de una prolongación de la existencia después de ese tercer momento en el ciclo de vida del ser humano. Caso muy diferente, la Iglesia Católica trajo una visión totalmente lineal: nacimiento, desarrollo, plenitud, casarse, procrear, vivir dignamente la vejez, cumplir con los mandamientos, morir, irse a un lugar de felicidad. Muy diferente. Ahí chocaron esos dos conceptos. Pero el hecho de que nosotros hasta la fecha sigamos ofrendando a los antepasados y que esa ofrenda se haga al finalizar el ciclo agrícola, nos permite detectar que seguimos conservando esa visión cíclica de la vida del ser humano. Sí, porque el ciclo agrícola inicia en febrero, bendición de semillas con la Candelaria, el barbechar, el sembrar, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. 9 lunas, 9 meses. La primera gran ofrenda de lo cosechado se hace a los antepasados. Entonces, tiene toda una explicación esta práctica cultural que nos identifica a los mexicanos en estas fechas. De igual manera, los altares, donde están presentes todos estos elementos de fin de ciclo agrícola. Mucha gente piensa que estos altares son católicos. No, no son católicos. Si nosotros observamos detenidamente los elementos que integran estas ofrendas, nos vamos a dar cuenta que en realidad se trata de estructuras en las que se está recreando toda una serie de concepciones de carácter de cosmovisión. O sea, los elementos, los niveles que presentan estas estructuras nos remite a esa concepción del cosmos. Digamos, en el caso de Coatepec, tenemos dos tipos de altares. Uno de 9 escalones.
Originalmente se hacía con los horcones clavados en los pisos de tierra, 9 tablas de burro, se iba colocando la ofrenda, las imágenes de los santos, las representaciones de pues algunos elementos distintivos que hacen alusión a la cosecha, o sea, los ocholes de mazorcas colgando, las calabazas sin partir en la parte más baja, el tronco de mata de plátano con las velas, una vela por cada deudo. Y así nosotros podemos observar que esos 9 niveles de ocote, que era con lo que se alumbraba. Actualmente ese altar de 9 escalones solamente lo podemos observar en los novenarios o en los cabos de año. Todavía se sigue elaborando, pero ya tenemos toda una reinterpretación. Ahora lo asocian con los 9 días del novenario. Ya se perdió esa antigua concepción de que está relacionado con la región de la muerte. El otro tipo de altar, ese se hace en torno a una mesa. También vamos a observar una serie de elementos que nos remiten a una cosmovisión. El nivel más alto, el techo, originalmente se le ponía papel crepé, color azul cielo, se forraba toda la parte alta, que era sostenida con los 4 travesaños en cada una de las esquinas de la mesa. A este papel crepé azul cielo, con las envolturas de los cigarros alas azules, se recortaba el sol, la luna, las estrellas y se le pegaban por abajo. Ahí tendríamos un referente de lo que es el Ilhuicatl, el cielo, con sol, luna y estrellas. Coatepec no fue el único lugar donde se hacía ese tipo de altar. Tenemos referencias que también en algunos altares de Misantla se le ponía el cielo en papel crepé y de igual manera recortaban el sol, la luna, las estrellas en papel de la envoltura de los cigarros alas azules, papel plateado. Igual en Tenosique, Tabasco, tenemos referencias de que se acostumbraba a hacer ese tipo de altar. Entonces tendríamos el cielo en la parte superior, lo que es el nivel de la mesa con toda la gama de alimentos preparados, sería el nivel medio, el Tlaltipac, la tierra, con las veladoras, las imágenes de los santos, las fotos de las personas fallecidas. Y es en el nivel más bajo, el nivel del suelo, donde se ponía un petate chico, o bien sobre el mismo piso, 2 calabazas sin partir, mazorcas, frijol en vaina, erizo sin hervir, y al frente del mismo estaba el testle. El testle es el pedazo de tronco de mata de plátano que sostiene las velas, una vela por persona fallecida. Este testle pues presentaba 2 patitas de cada lado, por eso actualmente le llaman el burrito. ¿Por qué las velas van en el testle y van hacia la parte más baja del altar? O sea, viéndolo así en cuanto a una estructura general. Porque decían las ancianitas que entrevistamos allá por 1990 que la parte baja es la de la oscuridad, que cuando vienen las ánimas en Todos Santos siguen todo un camino que tiene espinas, entonces necesitan alumbrarse para llegar al pie del altar, pero también necesitan alumbrarse para poder llegar al lugar del descanso, lugar al que retornan. Entonces tendríamos que en la parte baja estaría el Mictlán, la región de los muertos, en el plano medio el Tlaltipac, la tierra, y en el nivel superior el Ilhuicatl.
el cielo. Encontramos también, en aquel entonces cuando entrevistamos a las personas más ancianas, que les tocó ver altares en los que ponían en cada lado del frente del altar una flor de izote, de esa aventurera. Ya ves que la flor de izote son así como dos arbolitos y que se ponían al ras del nivel de la mesa. Eso refuerza aún más la concepción de que los travesaños que sostienen la parte superior del altar y que forramos con ramatinaja o con palmilla, tepejilote o alguna otra planta y que forramos con flores y colgamos cosas, viene siendo una pervivencia de esos postes cósmicos, o sea, los árboles cósmicos que visualizaban en la época prehispánica las sociedades, y que esos árboles que sostenían el cielo, sus raíces se van al inframundo, al interior de la tierra. Su desplante está a nivel medio, a nivel terrestre, y sus ramas se proyectan hacia el nivel superior para sostener lo que es el cielo, el Ilhuicat. Otro rasgo que también es de tradición mesoamericana y está presente en esta festividad de Todos Santos en Coatepec y en otros pueblos de la región, es la llegada de las ánimas. Las ánimas llegan a las 12 del día. Se mantiene esa antigua práctica de contar el día a partir de que el sol cruzaba el meridiano. Esto nada más lo hacemos en Todos Santos. O sea, nosotros tenemos el calendario, la cuenta del tiempo que trajeron los españoles. Para nosotros, a partir de la medianoche, inicia un día. Para el mesoamericano no, era todo lo contrario. El día iniciaba cuando el sol cruzaba el meridiano, o sea, a partir de las 12 del día. Por eso las ánimas están un día completo con nosotros. Llegan a las 12 y se van hasta las 12 del día siguiente. El orden de llegada. El día 27 llega el perro. 27. Cuando ven que un joven, un niño le pega a un perro, le dicen a manera de sentencia, no le pegues al perro porque no te va a cruzar el río Jordán. Que ya viene siendo una refuncionalización de lo que era antiguamente el Chicunahuapan, el río de las 9 corrientes, que era el que supuestamente cruzaban las formas espirituales con la ayuda de un perro. Día 28, los ahogados. Sabemos que en la época prehispánica, en la parte más alta del nivel celeste estaba el Tlalocan, la mansión del dios de la lluvia, Tlaloc, también llamado Tonacacuautitlán, todo un vergel donde abundaban las aves, las flores, de ricas fragancias, o sea, un verdadero paraíso. ¿Quiénes iban a ese lugar? Ahogados, hidrópicos, fulminados por un rayo, o bien los niños sacrificados al dios de la lluvia. Entonces, podría ser que esta llegada de los ahogados el 28 de octubre sea una pervivencia de esa antigua concepción de las personas que están en el Tlalocan, en el nivel superior. Día 29, los matados. Los matados podría ser una pervivencia de aquellos guerreros que murieron en el campo de batalla o sacrificados. De igual manera, las mujeres que fueron sacrificadas a las diosas de la fertilidad. ¿A dónde iban los guerreros que morían sacrificados en el campo de batalla? Al oriente, el Tonatiuhcan, la casa del sol. Y ahí recibían todos los días al sol con gritos de júbilo. En cambio, las mujeres iban al poniente, el Cihuatlampa, ya el lugar del ocaso. Estas estarían en los dos extremos del plano medio. De ahí tenemos
que el día 30 llegan los niños del limbo. De acuerdo con la Iglesia Católica, los que están en el limbo serían aquellos que murieron sin ser bautizados. Pero nosotros tenemos en las antiguas concepciones nahuas que había un lugar a donde iban los niños que morían muy pequeños antes de ser destetados. Y este lugar era el Chichihuacuauco, lugar del árbol nodriza, el árbol de los senos. Ahí se acababan de amamantar y a los 4 años volvían a nacer en la tierra. Entonces, ya son muchas las coincidencias. El día 31 llegan los chicos. Ellos vendrían de allá abajo porque se les pone velas para que se alumbren. El día 1 llegan los grandes. El día 2 el ánima sola. Pero tanto chicos como grandes y ánima sola se le pone un camino de pétalos de cempasúchil para que lleguen al pie del altar. Y es que el color amarillo está asociado con la región de la muerte, con el interior de la tierra. A diferencia del oriente asociado con el rojo, el poniente con el blanco y el Tlalocan con el azul oscuro. Los 4 colores del maíz, nuevamente la presencia de ese alimento de la dieta básica de las sociedades mesoamericanas. Y entonces tenemos que en cuanto a la llegada de los difuntos, se sigue un patrón en cuanto a una estructura de cosmovisión. Ahogados se Tlalocan, matados sería una refuncionalización del Tonatiuhcan, los guerreros, el Cihuatlampa, las mujeres, los chicos, los grandes y el ánima sola del Mictlán, de la parte baja, que son los que necesitan las velas para alumbrarse, son los que vienen por el camino de pétalos de cempasúchil, el amarillo, el maíz amarillo del Mictlán. Entonces tenemos toda una serie de elementos que son de tradición mesoamericana y que están presentes en estas festividades que nosotros seguimos reproduciendo anualmente y que muchas veces cuando le preguntamos a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestros padres, pero ¿por qué se hace? ¿Por qué se pone esto? ¿Por qué se pone el otro? Siempre la respuesta es la misma, es que así es la tradición, así es la costumbre. Lo que sí te puedo decir es que estamos ante una serie de prácticas culturales que son propias del culto popular. Aquel culto que se realiza en las casas, en las calles, en los cerros, en las barrancas, y que es todo lo contrario al culto oficial que se circunscribe al atrio, al interior de la iglesia. No sé si tengas alguna pregunta. Siempre, doctor, es muy interesante y es todo un gusto escucharlo y todas estas reminiscencias a través de estas tradiciones que se llevan a cabo. Y pues bueno, el altar de Coatepec, ¿no? Y de la región, son de los más elaborados en el estado de Veracruz. Hay muchas regiones donde todavía se siguen haciendo esos grandes altares, pero bien sabemos que en las ciudades, como ya ha habido en las últimas décadas cambios en el uso de suelo, ha crecido bastante la mancha urbana, ya ahora todo tenemos que comprarlo. Antes la gente lo traía de las fincas, todo lo necesario para armar el altar, para poner las ofrendas, ahora todo se compra. Entonces, en muchas ocasiones el costo de cada una de las materias primas pues se eleva bastante el poder sufragar una cantidad tan grande para hacer un altar como se hacía antaño. Ahora se hacen cada vez más pequeños y no necesariamente llevan todos los elementos. Ok, por ejemplo, estos altares de 3 niveles o de solo 3 escalones,
O sea, sí son como son sintéticos de los de 9, ¿no? Pues O sea, podríamos decir una abreviación. una Sí, abreviación. sí, originalmente era de 9 escalones, ahora hay personas que lo hacen de 5, que lo hacen de 3. El del cielo, que lleva el cielo de papel crepé con los recortes del sol, de la luna, las estrellas, ya difícilmente lo vemos. Pero fueron muchas las personas ancianas que nos describieron ese tipo de altar cuando nos dimos a la tarea de echar a andar un proyecto de rescate de los altares tradicionales de Coatepec en el taller de investigación histórica que tenía a su cargo un servidor en la Casa de Cultura de Coatepec. Eso fue lo que realizamos entre 1900 y 1993. Ok. Perdón, 1990 y Sí. 1993. O sea, a lo largo de 3 años realizamos esa investigación. Son proyectos súper interesantes y pues yo estoy muy agradecida con usted, doctor, por esta charla que nos ha compartido el día de hoy. Hace un momento en su presentación olvidé comentar que usted es el actual cronista de la ciudad de Coatepec Así es. y es también muy importante mencionarlo porque pues usted posee todo un bagaje, un conocimiento, saberes que es muy grato escucharlo y saber que contamos con un personaje como usted. Y pues a nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura, le reitero mi agradecimiento por haber estado el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, muy amable Erika, por la invitación. Esperemos poder colaborar más adelante con algún otro tema que sea de interés del público. Claro que sí, las puertas abiertas siempre del instituto Muchas para usted. gracias, muy amable.